Ya. Muy bien. A ver, empecemos. ¿Cuándo se da una causa, un amparo constitucional? ¿Cuándo es declarado improcedente? ¿Quién me puede recordar eso? ¿Alguno recuerda cuándo se declara la improcedencia de un amparo? Sí, doctor, yo recuerdo que cuando ya el derecho vulnerado se, bueno, pueda ser puede ser presentado en otro tipo de acción, por ejemplo, el derecho a la salud pública, la acción popular. Sí, muy buen ejemplo. Se da la improcedencia del amparo cuando concurra una causal de improcedencia. Como dice su compañera, puede ser una causal de improcedencia cuando el derecho vulnerado sea tutelado por otra acción constitucional. Por ejemplo, un derecho colectivo no puede ser tutelada por amparo, es por otra acción que es la acción popular. Si esto es así, si yo presento un amparo por un derecho colectivo, me van a declarar la improcedencia. ¿Quién recuerda otra causal de improcedencia, por favor? ¿Quién puede recordar otra causal de improcedencia? A ver, Dani Bustamante. ¿No está Dani? A ver, les voy a dar una ayudita. Artículo 53 del Código Procesal Constitucional. A ver. Doctor, ¿puede ser cuando ha pasado el tiempo? Cuando has pasado el plazo, ¿cuál es el plazo de caducidad de un amparo? 6 meses, doctor. 6 meses. Igual, ¿no es cierto? Cuando pasan los 6 meses, desde la violación del derecho o desde la notificación con la violación del derecho, se tienen 6 meses. Si pasan los 6 meses, es evidente que van a declarar la improcedencia porque ha consentido libre y expresamente esa persona la violación del derecho. La violación del derecho. ¿Ya? Muy bien. Voy a compartirles en pantalla cuándo se declara la improcedencia. El artículo 53 del Código Procesal Constitucional. ¿Ya? A ver, compartir pantalla. Aquí estamos. Compartir. ¿Ya? Lo tienen en pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya. Por favor, vamos a recordar lo siguiente. Una cosa es la improcedencia. Otra cosa es el rechazo o se tiene por no presentado. Y otra cosa diferente es la conceder o denegar la tutela. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para que no quiero que se olviden esto. Primero, para la práctica que vamos a hacer, que la voy a poner en el campus. Segundo, para su examen. Y lo más importante, tercero, para su vida profesional. Es algo bien sencillito que cuando estamos estudiando, muchas veces nos lo vemos muy complicado cuando no lo es. Ya. ¿Cuándo se va a declarar la improcedencia? Cuando se dé una de las causales que se encuentran en su pantalla, artículo 53
del Código Procesal Constitucional. ¿Ya? Es decir, no hay otra causal para declarar la improcedencia. Improcedencia o improcedencia in limine, como señalan algunos jueces y también la doctrina, es improcedente porque no está procediendo a ingresar al fondo del asunto. El juez o el Tribunal de Garantías no va a ingresar a ver el fondo del asunto. Está diciendo que hay una causal de improcedencia, de las que ustedes ven en pantalla. Ahora bien, por ejemplo, la causal del numeral 1, contra resoluciones cuya ejecución estuviera suspendida por un mecanismo de defensa ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente. Es decir, yo pienso que se me ha violado el derecho al trabajo por el juez del trabajo, digamos. Apelo. Ya me estoy defendiendo. Ese es un recurso ordinario. Si es un recurso ordinario, ya, yo, como he acudido en ese recurso ordinario, es posible que tutelen mi derecho en la vía ordinaria. Nuestro sistema jurídico nos permite que ante una violación de un derecho, yo impugne en la vía ordinaria. Si ya impugné, no me puedo ir directamente al amparo. Si ya impugné, una vez que se pronuncie esta autoridad ordinaria por mi apelación, digamos, recién podré ir al amparo. Entonces, lo que quiero que entiendan es, no me voy directo al amparo. El juez me va a decir, señor, usted ya se ha defendido en la vía ordinaria y la vía ordinaria no se ha pronunciado todavía. ¿Cómo va a venir a la vía constitucional? Esa es una causal de improcedencia. Contra actos consentidos libre y expresamente, ¿ya? Es cuando el violado, ya estamos hablando de su derecho, ¿no? Cuando el violado, la persona afectada con la violación, de manera voluntaria, consciente y además de manera libre, la violación. Es decir, el ejemplo clásico es cuando te botan ilegalmente de tu trabajo, pero tú cobras los beneficios sociales que te han pagado, digamos, cobran todos los beneficios laborales que se tienen. ¿Qué estás haciendo? Estás admitiendo que te han votado, por eso estás cobrando tus beneficios. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo en materia laboral igual. Te botan de tu trabajo ilegalmente, pero tú vas y te consigues otro trabajo. Estás consintiendo, estás diciendo, ya me votaron, pero yo me consigo otro trabajo. Nadie te está obligando. ¿Qué tenías que hacer? Plantear amparo si correspondía. Y cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Te botan de tu trabajo, pero antes de que notifiques con el amparo, te restituyen a tu trabajo. Entonces, la violación del derecho ya ha sido subsanada, han cesado los efectos del acto reclamado. Doy otro ejemplo. Presento un amparo por la violación del derecho a la propiedad, porque 100 personas fueron violentamente a mi terreno e ingresaron, lo tomaron mi terreno. Y yo presento amparo de manera directa. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando presento el amparo, ¿no? Voy a mi terreno y ya se habían ido. Entonces, ya no hay nada. ¿Qué voy a tutelar? ¿Qué iba a pedir con el amparo? Que se tutele mi derecho a la propiedad y que se ordene a la policía expulse del terreno a estas personas. Pero resulta de que ellas ya se habían ido. No hay nada que tutelar. Entonces, eso es importante que lo sepan. Entonces, ¿se ha comprendido qué es el acto consentido libre y expresamente?
A ver, Alejandra Cecilia Uribe. Doctor, ¿podría volver a repetir, por favor? Ya. Para que consienta la violación una persona, la violación de un derecho, debe ser libre ese consentimiento y expreso. No debe quedar dudas de lo que él está queriendo consentir. Por eso daba el ejemplo. Me botan de mi trabajo y yo voy y me consigo otro trabajo y me pongo a trabajar. Yo estoy consintiendo la violación. Porque si yo acepto otro trabajo, no puedo tener dos trabajos. Ya el otro trabajo lo perdí. Puedo tener dos trabajos, pero o sea, no es obligatorio, pero ya. Lo que tutela el derecho constitucional es el derecho al trabajo entendido como un medio para vivir, para obtener dinero para vivir. Eso tutela. Entonces, si eso tutela, es evidente que si yo ya estoy tutelado porque me conseguí otro trabajo, ¿qué me van a tutelar? Nada. Ahora bien, pasemos perdón, Alejandra, ¿ahora sí entendió? Sí, doctor, A gracias. ver, ¿me puede explicar qué es acto consentido libre y expreso? Que si tenemos, digamos, un trabajo y se nos está violando algunos derechos, no tenemos que renunciar directamente y buscar otro trabajo, sino estaríamos permitiendo esa violación, si no tendríamos que luchar, algo así. Tendríamos que presentar un amparo. Sí. Porque si no, porque si yo ya he conseguido un trabajo, un medio de subsistencia, ya la justicia constitucional no me va a tutelar porque yo solito, de manera libre y expresa, y muchos dirán, pero es pues por hambre, ¿no? Porque quiere trabajar. Sí, pero podrías haber interpuesto el amparo para restituirte a tu trabajo. ¿Ya? Ya. Gracias, Alejandro. 3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por otro recurso del cual no se haya hecho uso oportuno. Es decir, si un juez viola el derecho a la salud, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer yo para tutelar ese mi derecho? Es en un proceso judicial. Impugnar, doctor. Exacto, impugnar. Exacto, impugnar, ¿ya? Yo tengo que impugnar en la vía ordinaria. La justicia constitucional, como habíamos visto en el primer inciso, en el primer numeral, la justicia constitucional se va a pronunciar una vez que se hayan agotado las vías. Pero se dan casos que la parte no apela, no lo hace, y se va directo al amparo. Eso no se puede hacer. Si yo no apelé, no es que, me olvidé apelar, me voy directo al amparo. No. Apelé fuera de plazo, me voy al amparo. No. Apelé, pero apelé mal. ¿Me voy al amparo? No. No. Si tú, teniendo un recurso efectivo, no lo utilizaste adecuadamente, lamentablemente
no puedes acudir directamente a la vía constitucional. Les doy un ejemplo. Hace unos años atrás, un más que cliente amigo me dice, quiero que me lo tramites, creo que era un indulto o una amnistía, no me acuerdo bien, salió un decreto supremo. Y él lo hizo y le negaron, para mí de manera ilegal. Pero había una duda, yo tenía una duda, eso que le negaron, ¿lo impugnaba en la vía administrativa a la Dirección Nacional de Penitenciaria, creo que es? ¿O lo impugnaba en la vía judicial a la juez de ejecución penal? ¿Ya? ¿Qué hacían? Hay dos vías. El abogado no se puede equivocar. Si tiene dudas como yo, tiene que investigar, leer y hay plazos, ¿no? Entonces, a la macana, ¿me voy por la vía judicial o me voy por la vía administrativa? Si me equivoco, si tenía que ir por la vía judicial y me fui por la vía administrativa de manera equivocada, si impugné de manera equivocada, no puedo ir al amparo. Por eso, muchas veces, hace un momento una colega me dice, quiero que vea un amparo, ya, y le digo la verdad, es que yo tengo que revisar la casación para ver cómo la han hecho, porque tampoco es que el amparo va a subsanar cosas que no se han dicho en el proceso. Eso es algo que lo tienen que tener muy presente. Si en la casación han reclamado A, en el amparo no pueden pedir B. ¿No? O sea, el amparo no está para inventarse y poner todo lo que yo no puse en el proceso, ¿no? No, pues mira, tu abogado era burro, ha hecho mal su casación, en el amparo lo vamos a arreglar. No. Me baso en la casación. Se supone que en la casación ya he reclamado la violación del derecho. ¿Entienden? O sea, no me puedo inventar otra cosa. Entonces, si lo hago mal, si lo hago fuera de plazo, si me equivoco en el recurso a utilizar, no puedo ir al amparo. Eso dice el numeral 3. Y el numeral 4 y 5 es cuando el derecho, como muy bien nos recordaba su compañera, 4 y 5 es cuando el derecho vulnerado es tutelable con otras acciones, ya sea cumplimiento, privacidad, libertad popular. Me equivoco y presento otra acción, el juez me va a decir improcedente. Y una última causal de improcedencia se da con la cosa juzgada constitucional, que bastantes tuvieron problemas con esa pregunta, ¿no? En el examen. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tuvieron problemas o no? ¿No? A ver, Jocelyn Miranda. Buenas noches, doctor. Jocelyn, usted que ha llegado tardecito, dígame una cosa. ¿Hubo una pregunta sobre cosa juzgada en el primer parcial? Cosa juzgada. Sí. ¿Usted hizo bien o hizo mal esa pregunta? Hice bien. Puse... ¿Cuál era? Eran dos. Era causa y objeto. Exacto. En mayúsculas. Exacto, exacto. Entonces, miren cómo Jocelyn se acuerda y dice, claro, era causa y objeto para la acción de inconstitucionalidad. Muy bien. ¿Por qué le pregunto esto a Jocelyn? Porque eso era en acción de inconstitucionalidad y por eso la mayoría puso sujeto, objeto, causa. Se equivocaron. La cosa juzgada constitucional implica lo siguiente. Cuando ya haber presentado una anterior acción constitucional, ¿ya?
por el mismo hecho, por la misma violación, vuelvo a presentar, ahí hay cosa juzgada constitucional. Cuando haya identidad de sujeto, objeto y causa. Pero eso es cuando es amparo. Sujeto, objeto y causa. Entonces, no puedo presento un amparo por la violación del derecho al trabajo. ¿Ya? El tribunal me dice no, el tribunal constitucional me dice no, infundado. Perdón, deniego la tutela, perdón que estoy hablando. Deniego la tutela. No puedo presentar otro amparo de lo mismo. ¿Entienden? Ya se ha pronunciado. Ahora bien, espero que me entiendan. Si el Tribunal de Garantías o el Tribunal Constitucional no ingresa al fondo, por ejemplo, me declara una improcedencia, me dice, señor, usted ya ha apelado, tiene que esperar esa apelación. Cuando salga ya puede volver si quiere a la justicia constitucional. No está diciendo si tengo la razón o no tengo la razón. Solo me está diciendo que es improcedente. Ahí yo cumplo eso, salvo eso, termina la apelación. Sobre los mismos hechos, la misma violación, planteo otro amparo. Ahí no hay cosa juzgada constitucional. Va a haber cosa juzgada constitucional cuando el tribunal ingrese al fondo del asunto. Ahorita ustedes me van a explicar si me entendieron eso. ¿Ya? Entonces, esa es también una sexta, si ustedes quieren, séptima en realidad, causa causal de cosa juzgada constitucional. Entonces, un tribunal puede declarar la improcedencia. Pero hay otra forma. Puede tener por no presentada, también la doctrina se llama rechazo. Se tiene por no presentar. ¿Cuándo? ¿Cuándo se da el rechazo? ¿Alguien recuerda cuándo se da el rechazo? ¿O se tiene por no presentada? Sí, doctor, cuando no, bueno, en la acción de amparo no, bueno, no redacta la relación de los hechos o no pone nombre de la persona que está presentando el amparo, contra quién está presentando el amparo, el correo electrónico, si no cumple esos requisitos, doctor. Muy bien, muy bien. ¿Saben cuándo el juez o tribunal de garantías va a decir se tiene por no presentada esta acción o va a decir rechazo la acción? Cuando no se cumplan los requisitos para la acción, que ustedes ya los conocen, ya los hemos visto. Los requisitos de forma y los requisitos de fondo. Hecho, derecho, tutela es del fondo. ¿Cuál es el hecho violador, generador de la violación? Me han botado de mi trabajo ilegalmente. Estoy embarazada y me han botado. Muy bien. ¿Cuál es el derecho vulnerado? El derecho al trabajo. En su elemento, derecho a una remuneración. El derecho al trabajo en sí mismo. Ah, ya, ese es el derecho. ¿De qué manera se ha violado? Tengo que explicar. Ese hecho ha generado la violación del derecho de esta manera. Hecho, derecho. ¿Qué pide para reparar esa violación? Como tutela pido que me restituyan a mi fuente laboral y me paguen los 2 meses que estaba fuera sin trabajar. Hecho, derecho, tutela. El hecho y el derecho y la tutela tienen que ser congruentes. No puedo decir, me ha violado mi derecho al trabajo, pido que se me tutele el derecho a la salud. No puedo. Entonces, cuando el abogado no cumple esos requisitos, el tribunal o el juez de garantías va a rechazar. Requisitos de forma, nombre y domicilio del accionante, del tercero interesado, prueba. No presento prueba. El juez me va a decir subsane. Le doy 3 días para que subsane.
no subsana, me va a rechazar. Entonces, entiéndanlo, por favor. Si hay una causal de improcedencia del artículo 53 más cosa juzgada constitucional, si es que existe, digamos, que ya se presentó antes un amparo igualito, me van a declarar improcedente. En cambio, si no cumplo los requisitos establecidos en el 33 del Código Procesal Constitucional, me dicen subsane y no lo hago, me van a declarar el rechazo. Ahora bien, esta improcedencia y este rechazo, digamos, puede ser improcedencia o rechazo. Estas resoluciones no hay audiencia. Es antes de señalar la audiencia. Es una revisión previa. Ni siquiera se entera el accionado. No sabe. Ni siquiera le notifican. Porque le están diciendo improcedente, no vamos a proceder con su amparo. Y en el otro caso le están diciendo, señor, no ha cumplido, no ha traído prueba. Sin prueba no puedo yo fallar. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, doctor. Muy bien. Muy bien, espero que sí, porque como les digo, vamos a hacer una práctica y vamos a hacer también en el examen una diferenciación. Muy bien, pero hay una tercera forma de pronunciarse para el tribunal. Primero, revisa si hay causales de improcedencia. O sea, el juez constitucional o el Tribunal de Garantía de los vocales constitucionales reciben el amparo. ¿Ya? Lo leen y lo primero que van a verificar es si hay causales de improcedencia. Van a agarrar su código procesal, van a ver el artículo 53 y van a decir, a ver, veré, revisaré. Ah, no, pero este no ha apelado. Esta es una sentencia. Tenía que apelar. Improcedente, señor. No apeló, no agotó la vía. Listo. Y le va a notificar. Le va a decir, no, ni siquiera he visto de qué se trata, solo he visto que hay una causal de improcedencia. O le dirá, señor, está reclamando un derecho colectivo, eso es acción popular. Ni me he fijado qué está diciendo en su amparo, pero está mal. Improcedente. O le va a decir, señor accionante, no me ha presentado prueba. Subsane en el plazo de 3 días, si no se va a tener por no presentada. No presenta la prueba, se tiene por no presentada. Cuando ocurra eso, esas dos situaciones, la parte accionante, si considera que no hay causal de improcedencia, me ha pasado, pasa. O sea, el Tribunal de Garantías dice, ¿sabe qué? Usted no ha apelado, digamos. Cuando sí, pero ¿cómo que sí he presentado la prueba? Digamos, no he apelado. Entonces, si es injusta y legal la declaratoria de improcedencia, yo puedo impugnar. Si me dice, presente prueba, a mí me pasó antes, pedían copia legalizada de todo. ¿Saben qué? Era más difícil que hacer el amparo, era conseguir las copias legalizadas. Y me han declarado el rechazo de una acción de amparo porque a una hoja de toda la prueba, que eran, digamos, 6 cuerpos de 200 hojas, 1200 hojas, porque a una hoja no había el sello de 2 bolivianos de la copia legalizada, que antes había sello, más, antes, o sea, una copia legalizada era 2 pesos la hoja. O sea, había que tener mucha plata para presentar un amparo. Imagínense, en tal hoja no hay el timbre de legalización. O sea, imagínense esa arbitrariedad. Y una hoja que era una prueba, digamos, nada que ver con el asunto en sí, digamos. Eso, entonces, no ha presentado prueba. O sea, por favor, ¿no? Esa es una violación. O sea, pero es una grave violación. O sea, es una arbitrariedad del juez. Entonces, ¿qué hice yo? Impugné.
impugné y la comisión de admisión revisa esas impugnaciones. A ver, nuevamente, si el juez me rechaza, me dice no ha presentado prueba, y yo considero que sí he presentado prueba, tengo que impugnar en el plazo de 30 días. Si el juez me dice improcedente porque es acción popular, pero vos revisas y dices, no, pero no es un derecho colectivo, está mal el juez, tengo que impugnar. El artículo 30 del Código Procesal Constitucional dice eso, ¿no? En caso de incumplirse con el 33, eso es requisitos, se dispondrá la subsanación, ya les he dicho, en el plazo de 3 días. Si no se subsana, se tiene por no presentar. En el caso del artículo 53, acción de amparo. 66, acción de cumplimiento en el caso. Estamos viendo amparo ahorita, ¿no? 53 es improcedencia. Se declarará la improcedencia para que en el plazo de 3 días presente impugnación. Si la parte impugna el auto de improcedencia, el Tribunal de Garantías remitirá en revisión al Tribunal Constitucional. ¿Quién resuelve en el Tribunal Constitucional? La Comisión de Admisión, que va a confirmar y va a decir, sí, señores, sí, en este caso es improcedente. O va a decir, no, no es improcedente, es amparo. O va a decir, ha presentado prueba. Revoco esa decisión, devuelvo el amparo al juez para que ingrese al fondo, para que resuelva el fondo, señale audiencia y resuelva el fondo. Ahora bien, estamos hablando de improcedencia y de rechazo. Dos cosas. Si pasa eso y es ilegal, hay impugnación. Tengo 3 días desde que me notifican para impugnar. Muy bien. Pero hay una tercera forma de resolver, de pronunciarse. Revisa el juez, no hay improcedencia, está todo bien, pasa. Revisa los requisitos, está todo bien, cumple los requisitos, pasa. Y ahí recién señala audiencia. Señalo audiencia para tal día. Y en audiencia escucha las partes. Yo pido, papá, yo también, bla, bla, bla. Y resuelve. Y va a decir, a esta señora, estando embarazada, se la ha votado por la prueba tal y por la prueba tal. Entonces, ¿cómo es posible que se la haya votado? Tutelo. Devuélvanle su trabajo. Le van a pagar los 2 meses que le han tenido sin trabajo. En el plazo de 10 días. Al mismo trabajo que estaba. Por tanto, concedo la tutela. Ya ingresa al fondo del asunto. O puede ser, no hay violación, el despido fue correcto. Por tanto, deniego la tutela. Ingresa al fondo del asunto. En la improcedencia no, en el rechazo tampoco. Cuando ingresa al fondo, ahí dice, deniego o concedo la tutela. Por favor, para la improcedencia y para el rechazo, hay impugnación. Cuando concede o deniega la tutela, no hay impugnación. De oficio sube al Tribunal Constitucional y en el Tribunal Constitucional no conoce la comisión de admisión, pasa a una de las 4 salas para que revisen la decisión del juez y de esa manera dicten sentencia constitucional. ¿Se entiende, no? Espero que se entienda porque vamos a practicar sobre esto. Bueno, eso es lo que estaba programado para la clase de hoy. Yo quiero saber si tienen alguna pregunta, porque, como les digo, es algo muy importante. Sí, dígame.
Estaba hablando sobre el Tribunal de Garantías, ¿verdad? Que él lo resuelve, luego remite al Tribunal Constitucional y luego este lo ratifica. Eso es lo que estaba explicando, ¿verdad, doctor? ¿En qué caso? En- Justo en el último, en el que revisa el fondo y Cuando el revisa el tribunal. fondo, pasa lo siguiente. Los vocales Ujú. constitucionales o ese juez público de provincia, porque no hay otros ahora, solo es el juez público de provincia o los vocales constitucionales. Ellos van a analizar el amparo y digamos que dicen, concedo la tutela, devuélvale el trabajo a la embarazada, deniego la tutela, porque es legal su despido, concedo o deniego. Eso sube al tribunal de oficio, no necesitas impugnar. De oficio lo manda el juez. En el Tribunal Constitucional se va a sortear a una de las 4 salas. Ya les he explicado lo de las salas, tienen que recordar. Esas 4 salas, una de esas, va a revisar la resolución del juez. Va a agarrar y va a revisar y va a confirmar esa decisión o la va a revocar. Si confirma, si el juez dijo concedo, confirmo, concedo. Si el juez dijo revoco y confirma, confirmo, deniego la tutela. Perdón, deniego la tutela. Confirmo, concedo la tutela. Está diciendo, está bien lo que ha hecho el Tribunal de Garantías. Si revoca la decisión, doy un ejemplo, el tribunal dijo de garantías, concedo la tutela. La sala va a decir revoco por estos motivos, deniego, o sea, al contrario, ¿no ve? Si era conceder la tutela y revocan, va a denegar. Y al revés, si el Tribunal de Garantías denegó la tutela, en revisión, si dice el tribunal no, revoco, va a conceder, o sea, es al revés. En cambio, si confirma, está confirmando lo mismo. Lo que tienen que acordarse es, cuando es improcedencia o rechazo, debo impugnar. Si no impugno, chao. Si impugno, sube a la comisión de admisión. En cambio, cuando concedo o deniego la tutela, no impugno. Y sube y conoce y resuelve una de las 4 salas. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas Hay un noches. término sobre el que dice la impugnación o propugnación de la sentencia. ¿A qué se refiere, doctor? A ver, legalmente no necesitas impugnar ni propugnar cuando es el fondo. Cuando es improcedencia o rechazo, necesitas impugnar. Pero no le prohíben, pero no leen tampoco, les diré. Pero nada te prohíbe que tú, si no estás conforme con la resolución de fondo, presentes una impugnación. No es necesario. Impugnar es decir, no estoy de acuerdo con el fallo. Y propugnar es cuando estás de acuerdo con el fallo y por eso le ayudas. Dices, él ha dicho esto, está bien. O sea, puedes hacerlo. Pero le soy sincero, en mi experiencia, el tribunal no le da importancia a eso, porque no necesita hacerlo. Va a revisar los documentos y lo que se ha resuelto. Eso es impugnar o propugnar, es eso, estar de acuerdo y por tanto estar en desacuerdo y reclamar los fundamentos de la resolución es impugnar. Y propugnar es decir, estoy de acuerdo y quiero ayudarle a la resolución. Esos son esos términos que, como les digo, no es algo obligatorio cuando se concede o se deniega la tutela. Sin embargo, sí lo hacen, nosotros lo hemos hecho algunas veces también, pero no les dan mucha importancia. En cambio, si es una improcedencia o un rechazo, como tú estás impugnando, sí revisan tu impugnación y en base a tu impugnación fallan. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguien más?
Doctor, esto es fuera del tema de amparo, pero tengo una duda respecto a la sala de consulta, ¿verdad? Que existe en el Tribunal Constitucional Plurinacional, en las consultas de los pueblos indígenas originarios y campesinos. ¿Sí? ¿Es considerada como una quinta sala o algo así, tal vez? No. Ya, está bien. No, les voy a pasar el... Bueno, entren si quieren, lo voy a colgar en la página, de todas maneras, en el campus. Entren a la página del Tribunal Constitucional, vayan al organigrama, que les va a ayudar mucho. Hay 4 salas. Sala primera, segunda, tercera y cuarta y especializada. Antes era la primera, o sea, es por sorteo. Es decir, hay las 4 salas que conocen las 5 acciones tutelares. ¿Ya? La cuarta, además de conocer las 5 acciones tutelares, conoce las consultas de la aplicación a un caso concreto de una norma que ellos tengan, ¿no? O sea, de las consultas de los pueblos indígena, originario y campesino. O sea, es un trabajo, tiene su mismo trabajo que las otras salas, pero además resuelve cuando existe una consulta de un pueblo originario que dice, miren, lo quiero chicotear a mi comunario, pero no sé si es constitucional o no, o le estoy violando algún derecho, por favor, les pregunto eso. Entonces, ahí el Tribunal Constitucional, la sala cuarta en este caso, es también especializada. No es que sean 5 salas. Esa especializada al año puede ser la tercera. ¿Me entienden? No es que solo la cuarta, esa es la especializada. Ya. Sí. Ya, gracias, doctor. Ya. Muy bien. Con eso entonces terminamos la clase.